¿Cuántos están contentos por este nuevo año? Más o menos, no se miran muy convencidos. A ver si ya para febrero o marzo ya cambian los ánimos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Apocalipsis. Ya nomás escuchan Apocalipsis y ya 2, 3 se quieren ir. Apocalipsis, capítulo 2. Ya estamos ahí, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hacer una oración primero, ¿está bien? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Dios, después de haberte adorado, después de haberte alabado, Señor. Estamos disponiendo nuestro corazón para escuchar tu palabra, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Yo te ruego que uses mis labios, Dios, para hablar lo que tú quieres que yo hable. Pon las palabras en mi boca, las palabras indicadas, las palabras necesarias para la edificación de este pueblo tuyo, Señor. Abre el corazón de cada uno de los que estamos aquí para poder retener tu palabra, para poder ponerla por obra. Abre nuestras mentes, nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, Dios, para poder, bendito Dios, ser esos cristianos que tú quieres que seamos, ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Dios. Gracias porque tú nos vas a hablar en esta noche. Gracias porque tú ya has preparado algo para nosotros. Tal vez nosotros no vinimos preparados, tal vez vinimos nada más por venir o porque es día de servicio, pero Señor, tú sí has preparado algo para nosotros y por eso te damos muchas, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a hablar un tema, un punto específico para nuestras vidas que nos va a hablar individualmente, pero también nos va a hablar como iglesia. Podemos hablar de muchas cosas. La Biblia tiene miles y miles de versículos y cada versículo lo podríamos tomar y podríamos tomar una predicación de cada versículo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos ha dolido la cabeza y vamos a tomar un medicamento por más bueno que sea, pero para el estómago? No, ¿verdad? ¿No entendiste, Yereli? Si te duele la cabeza, ¿vas a tomar un medicamento para el estómago? No, ¿verdad? ¿Para qué van a tomar un medicamento? Para el dolor de cabeza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar específicamente algo que nos está doliendo como iglesia, algo que nos va a hablar específicamente a algo que estamos pasando como iglesia. Y antes de comenzar a leer Apocalipsis capítulo 2, quiero que veamos un poquito el contexto de lo que está pasando en esta carta, de lo que está hablando el apóstol Juan. Muchos dicen que es otro Juan, otros dicen que sí es el apóstol Juan, pero es un Juan, amén. Y vamos a leer el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1 desde el versículo 1 para entender un poquito qué es lo que está pasando en esta carta. A lo mejor muchos no están muy relacionados y si entramos de lleno del capítulo 2 no vamos a entenderlo muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿estamos ahí? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos dicen, no, es que cuando la Biblia habla de pronto está diciendo que las cosas van a pasar rápido. No, aquí está diciendo estas cosas el tiempo está lejos, está cerca. El tiempo está cerca. Si el tiempo ha estado cerca de hace 2000 años que se escribió esta carta, ¿ustedes creen que el tiempo no estará cerca hoy? Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 9, aquí empieza la visión. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La tradición dice que el apóstol Juan empezó a predicar la palabra como los demás apóstoles, y como la mayoría de nosotros sabemos, el imperio romano se impuso a la predicación del evangelio. Era un delito para los romanos que se predicara el evangelio, porque se proclamaba a Jesucristo como rey. Y para los romanos, ¿quién era el rey? ¿Quién era la máxima autoridad? El emperador. El emperador era la máxima autoridad, tanto así que lo consideraban un dios. Entonces, si tú venías, ellos no se metían con tu religión. Si tú querías tener otra religión, no tenía ningún problema. Ellos llegaban a las ciudades, las conquistaban y dejaban que las mismas ciudades se gobernaban a sí mismas. O sea, no se imponían, como no les ponían un presidente o un rey. Dejaban que las mismas ciudades se quedaran como estaban, que tuvieran su religión, siempre y cuando no se rebelaran contra ellos. Entonces, para ellos, que se predicara el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo era rey, era oponerse al imperio romano, era oponerse al emperador que estaba en ese tiempo. Juan, obviamente, como los demás apóstoles, no quiso obedecer a eso y siguió predicando. ¿Cuál fue el castigo de Juan? La tradición dice que fue hervido en aceite, pero sobrevivió a esto. Él predicó la palabra y seguía predicando, y lo metieron en aceite, sobrevivió a esto y dijeron: sobrevivió, ok, vamos a desterrarlo a una isla, a la isla de Patmos, donde no haya nadie a quien le predique. Juan estaba solo en esa isla, estaba desterrado, no había personas a las cuales predicar. Dijeron: ok, no te moriste con aceite, vamos a evitar que prediques el evangelio. Entonces Juan, estando ahí, dice en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan entró como en una visión,
Él ni siquiera sabe describir específicamente cómo se encontraba, solo dice estaba en el Espíritu, ni siquiera él sabía, solo sabía que no estaba en una condición normal, estaba en el Espíritu, no, ni siquiera puede describirlo a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando. Vemos en el versículo 11 que Jesucristo empieza a hablar y le empieza a decir: yo soy el alfa y la omega, que en el alfabeto griego es la primera letra y la última letra, es como si dijéramos la A y la Z, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le voy a pedir a mi hermano Marco si puede poner una imagen para que entendamos un poquito cuáles son estas 7 iglesias. No eran las únicas 7 iglesias que había en ese tiempo, pero eran las iglesias más representativas de la zona. Muy bien. ¿Sí ven esa parte ahí donde dice Asia? Ok, eso era una región nada más. En las demás partes había iglesias también. Vemos que por acá está Israel, ahí vemos a Samaria, vemos a Jerusalén, vemos todas esas ciudades, y había más ciudades por todo eso, pero específicamente Jesucristo escribe a estas 7 iglesias que están ahí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Era una área geográficamente, es como por decir un país, Asia Menor, ¿ok? Entonces normalmente en la Biblia escuchamos Asia Menor, Asia Menor, Asia Menor, es esa región que está ahí. Esas 7 iglesias, como les digo, no eran las únicas de Asia Menor, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de Éfeso era la ciudad más grande, y de ahí muchas personas iban y escuchaban a Pablo y salían para las demás ciudades y fundaban iglesias. Por ejemplo, la epístola a los Colosenses, el que fundó la iglesia en Colosas fue una persona que fue a Éfeso, escuchó el mensaje de Pablo, regresó a Colosas y fundó una iglesia, y la iglesia estaba en la casa de Filemón. ¿Sí se acuerdan de Filemón, que está escrita una epístola para él? Bueno, dice que la iglesia estaba en su casa en Colosas. Entonces eso es más o menos el contexto de lo que estamos viendo de las 7 iglesias. Gracias, Marco. Estas no eran las únicas iglesias, como ya lo vimos, pero todas estas iglesias estaban relacionadas con el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había predicado en estas iglesias en algunos de sus 3 viajes misioneros, y la primera carta o la primera iglesia a la que Jesucristo le envía una carta es a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Ahora sí vamos a ir al capítulo 2. Si tiene abierta su Biblia, vamos ahí, enseguidita de donde vimos. Ya vimos que Juan estaba viendo una visión, vio que Jesucristo estaba entre 7 candeleros, y los 7 candeleros, ¿qué son? ¿Se acuerdan? ¿Las 7 estrellas qué son? Los 7, ok, muy bien, los 7 ángeles de la iglesia. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, del versículo número 1 al versículo 7, por favor. Ya entendimos un poquito el contexto de lo que está pasando. Juan está viendo una visión, Jesucristo le dice: escribe esto a las 7 iglesias, pero hoy vamos a ver específicamente lo que se le escribe a la iglesia de Éfeso, que era la más grande, la más importante, y por lo tanto la que se le escribe primero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo bien, wow, increíble esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Durante el capítulo número 2 y el capítulo número 3, si usted quiere, cuando llegue a su casa, puede leer y se encuentra un mensaje para cada una de las 7 iglesias. Y cada uno de los 7 mensajes tiene como un patrón en general. Primero se empieza elogiando a la iglesia. Vimos aquí ya la iglesia de Éfeso que primero la elogia, le dice, has hecho esto bien. Después viene la crítica, les dice, pero tú has hecho esto. A algunas iglesias se les dice que han hecho algunas cosas mal, a otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, se salvan, no les dicen nada malo. Después de esto viene una instrucción de parte de Jesucristo y por último viene una promesa. Hay un patrón en las 7 iglesias. Y un comentarista bíblico hace notar que la condición de la ciudad en la que cada iglesia se encuentra influyó para que tarde o temprano la iglesia exhibiera ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿pasará lo mismo o será lo mismo una iglesia en Tijuana que en un pueblito? ¿Por qué no? Ok, muy bien. Es muy raro que se funde una iglesia y que esa iglesia, ya sea un miembro de la iglesia o toda la iglesia, no sea influenciado por lo que está pasando en esta ciudad. ¿Sí o no? Entonces es importante que nosotros sepamos qué está pasando en Éfeso, cómo es la ciudad de Éfeso, para poder entender por qué Jesucristo está diciéndoles lo que les está diciendo. Esta carta, seguimos ahí en Apocalipsis, pero ¿cuánto sabemos que hay una carta para los Efesios? Esa carta de los Efesios fue escrita 35 años antes de esto que está hablando Jesucristo en Apocalipsis, ¿ok? Entonces Pablo funda esa iglesia. Éfeso, fíjense, era una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano. ¿Se acuerdan lo que vimos ahí de Asia Menor? Una de las ciudades de ahí de Asia Menor era Pérgamo, esa era la capital. Pero Éfeso era tan importante que se peleaba con Pérgamo para ver quién era la capital. Pasaba lo mismo que aquí en Baja California. Sabemos todos que Mexicali es la capital, pero ¿cuál parece más capital? Tijuana. Todo se hace aquí en Tijuana, excepto algunos trámites más importantes tienes que ir a Mexicali. Yo no he ido a Mexicali, pero dicen que vas a Mexicali y es una ciudad bien chiquita. O sea, nada que ver con Tijuana. Entonces, así era esta ciudad. Era demasiado grande. ¿Por qué? Porque antes eran muy importantes las rutas comerciales. No había tantos caminos como ahora. Ahora hay muchos caminos para llegar a un solo lugar. Antes no era así. Y 3 rutas comerciales pasaban por Éfeso, lo cual hacía que fuera una ciudad muy grande. Fíjense nada más. Éfeso tenía alrededor de 250,000 a 500,000 personas en habitantes, casi 500,000 de personas. Hoy en día decimos, bueno, eso es bastante normal, pero hace 2000 años era demasiada gente para una sola ciudad. Como ya les dije, pasaban 3 rutas importantes de la antigüedad, y dicen los historiadores que no había ciudad en Asia más famosa y más poblada. Éfeso era para el Imperio Romano lo que hoy en día es, por ejemplo, Nueva York para Estados Unidos. La capital, Nueva York no es la capital, pero es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, pero a esa dimensión lo ponían. En aquella ciudad había como un mundo del espectáculo también. Había, por ejemplo, un anfiteatro que tenía capacidad para 25,000 personas. 25,000. ¿Cuántas personas le caben en el estadio de los Cholos? Aquí no les gusta el fútbol casi. Como unas 30 más o menos, ¿no? Como 30, 35. Imagínate un estadio de los Cholos hace 2000 años. Hoy en día cargan las vigas con máquinas, hacen un montón de cosas, un montón de maquinaria, pero imagínate eso hace 2000 años, que un lugar tuviera capacidad para 25,000 personas. En este lugar, las personas de aquella época se deleitaban en algo que le llamaban el circo romano, donde hacían un montón de cosas, muchas de ellas involucraban la sexualidad, inmoralidad, bastantes cosas que Dios desagradaba. Pero lo que realmente era el motivo de orgullo de todas las personas en Éfeso era el templo de la diosa Diana, ¿ok?
Esto es muy importante que lo sepamos como contexto para cuando leamos la carta de Efesios después en nuestras casas, entendamos muchas cosas de las que Pablo está diciendo. Diana era en la mitología griega la diosa de la caza. ¿Cuántas han pasado ahí por Pueblo Amigo? Y está la Diana cazadora, la estatua, ahí con un arco. Diana era la diosa de la caza y la diosa de las vírgenes. Era hija de Zeus y hermana gemela de Apolos. Apolos sí lo han escuchado, ¿verdad? El dios del sol. Y era de las más importantes en toda la mitología. Fíjense, el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En tiempos del apóstol Pablo, el templo de la diosa Diana era el más grande de todo el mundo. Si nosotros vemos en imágenes o a veces en películas el templo de Jerusalén y decimos, wow, era impresionantemente grande, el templo de la diosa Diana era el más grande de todo el mundo en ese tiempo. Sus columnas medían 18 metros de altura y todo el templo completo estaba hecho de puro mármol. Imagínense qué tan impresionante era este templo. Era sumamente importante y sumamente imponente ese templo, a tal grado que las monedas romanas de esa época utilizaban el sello del templo, así como nosotros ponemos el águila, que es lo más representativo para nosotros. Para los romanos era el templo de la diosa Diana. En medio de este templo había una estatua que dicen que era un meteorito. Ellos la formaron y todo eso y la pusieron en puro medio del templo. Era una estatua de la diosa Diana, pero normalmente todos tenemos 2 pechos, ¿verdad? Las mujeres 2, los hombres 2, pero esa estatua, como era una diosa muy sensual, era representada con un montón de senos, así. Muchísimos senos tenía en su torso. Y los sacerdotes o los encargados y las encargadas de ese templo eran prostitutas. Entonces, las celebraciones que ellos hacían, los ritos que ellos hacían, incluían orgías, incluían cualquier clase de inmoralidad sexual que usted se pueda imaginar, y esa era la manera en la que ellos expresaban su adoración. Ellos decían, nosotros adoramos a la diosa Diana así, haciendo este tipo de cosas. Y mucha gente en el Imperio Romano iba para la ciudad de Éfeso. Era demasiado importante esa ciudad, como les decía. Había también mucha brujería, mucha adivinación, había mucha magia, y todo esto era parte del trasfondo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso. Pero Pablo funda una iglesia ahí, sabiendo estratégicamente que esa ciudad era muy importante. Pablo funda una iglesia ahí en su tercer viaje misionero y se queda en esa ciudad por aproximadamente 2 o 3 años. Pablo ahí se queda, empieza a predicar, y el impacto de la predicación de Pablo en la vida de la ciudad de Éfeso fue tan extraordinario que no fueron pocas personas las que se convirtieron, fueron muchísimas. La ciudad entera comenzó un cambio por la predicación de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 19 para más o menos entrar en contexto de lo que les estoy diciendo. Hechos capítulo 19. Vamos a ver lo que estaba pasando en la ciudad de Éfeso en los tiempos del apóstol Pablo. Y ahorita vamos a ver la condición más adelante en la que se encontraba la iglesia en este tiempo y la condición en la que se encontraba 35 años después, cuando se escribió el Apocalipsis. Hechos capítulo 19, versículo 18. ¿Estamos ahí? Se está narrando cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, empieza a predicar, y dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos que esta ciudad estaba tan cargada de inmoralidad, tan cargada de contaminación, de pecado, pero cuando el apóstol Pablo llega a esa ciudad y empieza a predicar, hubo un cambio en el ambiente. La gente empieza a creer en el evangelio. Los que practicaban la magia, que tenían sus libros, iban y los quemaban, y contaron el precio de todos esos libros que habían quemado, y dice que hallaron que eran 50,000 piezas de plata, o sea, demasiado dinero. Era mucha la gente que se estaba
convirtiendo, pero no todo era bueno a través de la predicación. También hubo un alboroto. Vamos a ver en el versículo 21, vamos a ver qué fue lo que pasó a causa de la predicación. No todos se convirtieron, no todos creían la palabra. Vamos a ver versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjense, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En ese tiempo no se le conocía como cristianos todavía, se les conocía como el camino. Recuerden que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los cristianos eran conocidos como los del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con la mano. Hello, lo estás haciendo con la mano. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Vemos el impacto de la predicación en la ciudad de Éfeso, a tal punto que, como les digo, este templo era tan imponente que muchas personas iban a Éfeso a peregrinar, como hoy en día, por ejemplo, pasa con la Virgen. Ya ven que el 12 muchas personas van para allá. Y pues obviamente los comerciantes ahí ganan un montón de dinero porque hacen templecillos, porque hacen estatuas, la gente la compra. Cuando ven que la ciudad está cambiando, que la gente está cambiando, estas personas se enojan y dicen: vamos a perder nuestro negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice que arrastran a Gayo y a Aristarco enojados al teatro. Vemos que esta ciudad de Éfeso había sido transformada por el evangelio. La predicación de Pablo había transformado a esta ciudad. Por lo tanto, esta ciudad se convirtió en el centro del evangelismo de toda Asia. Como les decía, muchas personas iban ya a Éfeso a escuchar a Pablo nada más. Regresaban a sus ciudades y fundaban iglesias, y después Pablo iba y visitaba esas iglesias. Esta ciudad era muy importante también en cuanto a la predicación del evangelio. Entonces, después de haber entendido todo esto, un poquito del contexto de que la iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte, era una iglesia que estaba bien, una iglesia que tenía ya 35 años de fundada. Cuando se escribe el Apocalipsis, vamos a ver nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, para comprobar si las cosas seguían igual después de 35 años. Vimos que la ciudad fue transformada por completo, pero vamos a ver si 35 años después la iglesia seguía igual de ferviente. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Estamos ahí? Amén. Escribe a la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a parar ahí. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? Muchos comentaristas dicen que el ángel de la iglesia de Éfeso se refiere a los pastores o a los líderes que estaban en ese tiempo en la iglesia. Otros dicen que se refería específicamente a un ángel que se encargaba de esa iglesia, de cuidar a esa iglesia, de resguardar a esa iglesia. Otros dicen que está hablando a los dos, que está utilizando tanto a los líderes y pastores de esa iglesia como al ángel.
Vemos que el que está hablando es Jesucristo, el que tiene las estrellas en su mano, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Y vemos el versículo 2 que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos que esta iglesia 35 años después seguía siendo una buena iglesia, ¿sí o no? ¿Perdón? ¿Sí o no? ¿No igual? A los ojos del hombre, o sea, lo que el hombre puede ver, fíjense, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, fíjense todo, o sea, no le está diciendo cosas como, vas bien, vas bien. Fíjense lo que le está diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Será una buena iglesia o no? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Fíjese, desde ese tiempo ya había personas que decían, soy apóstol, pero ellos decían, no, tú no eres apóstol, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Con esto, hasta aquí, hasta lo que acabamos de leer, parecería que la iglesia de Éfeso tiene todo en orden, tiene todo como debe de ser. Pero a los ojos de Dios, fíjense lo que Juan dice en el capítulo 1, que los ojos de Jesús eran como ¿qué? Como llama de fuego. Y Juan no está diciendo eso porque, era algo muy impresionante para mi vista. No, Juan está tratando de dar a entender que los ojos de Jesucristo eran de fuego porque penetran y ven hasta lo más profundo. Por fuera la iglesia estaba bien. Era una iglesia que trabajaba, no era una iglesia pasiva, era una iglesia que estaba sobresaliendo, que la gente estaba cansada de tanto trabajar. Pero a los ojos de Dios nada se puede esconder. Vamos a ver lo que dice el versículo número 4. Hablando Jesucristo, después de decirles todo lo bien que han hecho, les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero que se utiliza ahí en el versículo 4 al principio, en el original griego es un pero de énfasis. Si nosotros lo pudiéramos leer como debería de ser, dijera pero, así como un énfasis súper grande, como diciendo, mira todo lo bueno que has hecho, pero no es un pero como, pero pues has dejado tu primer amor. Es un pero grande, algo que está prácticamente diciendo esto, está contando más que lo anterior que te acabo de decir. Y vemos que es posible trabajar hasta el cansancio por el Señor. Vemos que es posible fatigarte por el Señor y haber dejado tu primer amor. No, pero es que yo sirvo en la iglesia, yo barro en la iglesia, yo hago muchas cosas en la iglesia. Es posible que hayas estado haciendo todo eso, es posible que esta iglesia haya estado haciendo todo esto, pero haya olvidado su primer amor. Es posible defender incluso la doctrina bíblica, es posible reconocer a los falsos maestros y predicar la verdad del evangelio y haber dejado el primer amor. Es posible sufrir por causa del nombre de Cristo como lo estaba haciendo esta iglesia y haber dejado el primer amor. Ellos hicieron todo esto, ellos estaban bien, ellos estaban cansados de tanto trabajar, pero habían dejado su primer amor. Para algunos comentaristas, para algunas personas que estudian la Biblia, este primer amor al que se refieren puede ser Dios. Para otros, este primer amor puede ser los hermanos en Cristo. Para otros pueden ser los dos.
Dios y los hermanos, pero la realidad es que Juan nos escribe en su primera carta que es imposible que tú ames a Dios y que no ames a tus hermanos. Entonces está hablando de Dios y está hablando de los hermanos, de la iglesia también. No está hablando solamente de un amor hacia Dios, de manera que es imposible que tú puedas solamente amar a Dios y no amar a tus hermanos. Fíjense, la carta de Efesios se escribió, como les decía, 35 años antes. Y si leímos los primeros versículos, el 1, el 2 y el 3, decimos, wow, la iglesia de Éfeso estaba bien, estaba mejor que al principio, perseveraba, estaban tan cansados de tanto trabajar. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Y vamos a ver si es que realmente esta iglesia seguía igual después de 35 años. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a ver la condición en la que se encontraba realmente esta iglesia. Vamos a ver si esta iglesia amaba a los hermanos 35 años antes. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La iglesia de Éfeso amaba a los demás cristianos 35 años antes, ¿sí o no? Vamos a ver si la iglesia de Éfeso amaba a Dios. Capítulo 6, versículo 23 y 24. Capítulo 6, versículo 23 y 24. Dice el versículo 23: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. 35 años antes de que Jesucristo mandara decir a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, ellos amaban a Dios y ellos amaban a sus hermanos. Algo había cambiado, algo había pasado después de 35 años, que estos hombres tenían amor por Dios, tenían amor por la iglesia, y 35 años después hacían las mismas cosas, perseveraban, se cansaban, habían sufrido persecución, pero ya no había algo muy importante, ya no había amor. No había amor, perdieron su primer amor, perdieron su fervor por Dios. Y como vemos aquí, es posible hacer todo lo correcto dentro de la iglesia, venir a todos los servicios, llegar temprano a todos los servicios, predicar, cantar, tocar, barrer, hacer todo lo que se hace bien en una iglesia y no amar a Dios. Es posible. El hecho de que cada uno de nosotros nos estemos esforzando y la demás gente esté viendo que estamos haciendo cosas, eso no significa que amemos a Dios. Que la iglesia prospere, que la iglesia crezca en número, que la iglesia crezca en todos los sentidos, eso no garantiza que una iglesia está amando a Dios. Muchas veces se piensa que la persona que pierde su primer amor debe ser una persona apagada, que no haga nada, que se note, pero vemos aquí que estas personas estaban trabajando. Sin embargo, a los ojos de los hombres ellos estaban trabajando, sin embargo a los ojos de Dios ellos habían dejado su primer amor. A Dios no lo podemos engañar, ellos no pudieron engañar a Dios. La piedra angular de nuestra vida cristiana es nuestro amor por Dios, y eso está revelado desde el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento ya estaba esa piedra
fundamental de amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Este versículo es de los más importantes para los judíos. Versículo 4 y 5. ¿Estamos ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel estaba a unas horas, a unos días de entrar a la tierra prometida. Y Dios y Moisés querían que ellos entendieran algo, que no había otra cosa más importante que amar a Dios. Querían que ellos, cuando entraran a esa tierra prometida y poseyeran todas esas bendiciones que Dios les iba a dar, Dios quería que ellos siguieran recordándolo y que ellos siguieran amándolo, que no cumplieran una serie de requisitos, una serie de reglas nada más por cumplirlas. Pero pasó el tiempo y ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a hacer mandamientos de hombres, empezaron los fariseos a decir, ¿sabes que la ley se tiene que cumplir al pie de la letra? Y todo lo hacían bien, todo lo hacían correcto, pero no había amor en ellos. El Shema, esto que acabamos de leer, era una oración que los judíos tienen que repetir todos los días. Es una oración para ellos, se lo saben de memoria todos los judíos y todos los días la tienen que repetir. Es súper importante para ellos. El amor es muy importante para Dios. El amor es muy importante para Dios. Jesús dijo en una ocasión, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no obedeces mis mandamientos, ¿qué significa? ¿Lo obedeces por temor a las consecuencias? ¿Será amor o no será amor? Si obedecemos por temor a las consecuencias, ¿será amor o no será amor? ¿Mande? Miedo, temor. Hay muchas personas que están en la iglesia por temor. Hay muchas personas que están en la iglesia por temor y hay otras personas que están en la iglesia, ¿sabe por qué? Por inteligentes. Porque han estado tanto tiempo en la iglesia y han visto tantas cosas, han experimentado tantas cosas como para saber que la Biblia es real, que Dios es real, que el cielo es real y que el infierno también lo es. Y dicen, híjole, no, de irme al infierno a irme al cielo no le hace que me esté muriendo por dentro con ganas de irme a bailar, con ganas de irme a hacer esto, con ganas de irme al mundo. Yo al infierno no me voy, no soy tonto. Hay mucha gente que está en la iglesia por astuta, por inteligente. Hay mucha gente que está en la iglesia porque simple y sencillamente es más fácil estar en la iglesia que regresarse al mundo, que soportar las críticas de todos los familiares que alguna vez dejaste abajo, que cuando te estaban criticando, que ¿por qué vas tanto a la iglesia? Muchas personas prefieren quedarse en la iglesia a regresar al mundo y a recibir las críticas de los cristianos y de los del mundo. Hay muchas personas que están en la iglesia por muchos motivos equivocados, pero no porque amen a Dios. Está el que dirán, todas las personas te conocen, todo lo que sacrificaste, el tiempo, a la familia y tantas otras cosas que regresar al mundo simple y sencillamente sería una tontería. Y muchos están como esa esposa a la que el esposo le pega, a la que el esposo la maltrata, pero trae carro, trae buena casa, tiene su dinero, su tarjeta de crédito y no es tonta y dice, que me pegue, pero tengo carro, tengo casa, tengo eso, tengo lo otro. Muchas personas están en la iglesia por los mismos motivos, no nos pegan aquí, tranquilos los nuevos, no nos pegan, no se preocupen. Ganas no les falta al pastor a veces. Pero muchas personas están en la iglesia por los mismos motivos, por lo que pueden obtener de Dios, porque dicen, no, infierno o cielo, no, pues cielo, es mejor. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ir al cielo? Todos, ¿sí o no? Pero ¿sabes por qué el cielo es cielo? ¿Por qué te imaginas que el cielo es el cielo? Cuando piensas en el cielo, ¿en qué piensas? ¿En la casa de Dios? ¿Qué piensas cuando piensas en el cielo? O vamos a poner el concepto general de lo que es el cielo entre cristianos y no cristianos. ¿Ven? El cielo, ¿qué piensa la gente?
un mejor lugar. Cuando las personas mueren y dicen ya están en un mejor lugar, en un lugar de paz, en un lugar de reposo, en un lugar donde todo es bello, en un lugar donde, ay, qué a gusto, ¿sí o no? Pero ¿sabes por qué el cielo es el cielo? El cielo no es el cielo porque haya todo eso. El cielo es el cielo porque Dios está ahí. Eso hace que el cielo sea el cielo. Aunque en el cielo no hubiera nada de eso, pero estuviera Dios, eso lo haría el cielo. Y muchas personas no aman a Dios y dicen, yo quiero ir al cielo porque va a haber paz, porque en el cielo va a estar Dios. Eso es lo que hace que el cielo sea el cielo. Y en el cielo solamente va a haber personas, ¿sabes quiénes? Los que aman a Dios. No los que amen la paz, no los que amen la tranquilidad, no los que amen un lugar lleno de luz y de armonía donde no hay maldad. En el cielo solamente van a estar los que aman a Dios. Sí me expliqué con todo eso que dije, ¿verdad? Es que a veces se me traba la lengua o me lengua la traba y ya no. Ahora tú puedes decir, yo amo a Dios, yo he entregado mi vida, yo he dejado de hacer un montón de cosas. ¿Cuántos hemos dejado de hacer un montón de cosas por la iglesia y por Dios? Pero si tú piensas que el cristianismo se trata de no fumar, de no tomar, de no bailar, de ser una buena persona, de no salir a fiestas, de no decir malas palabras, o simple y sencillamente que el cristianismo se trata de ir a la iglesia, eso no es cristianismo, eso se llama moralismo. ¿Sabes que hay un montón de personas que no son cristianas y no hacen esas cosas? Eso se llama moralismo. Si tú haces todo eso, eres una persona buena moralmente hablando, pero eso no significa que tú eres cristiano. Eso no significa que yo soy cristiano. Ahora, trayendo todo esto que estamos viendo a nosotros, a remanente escogido, Dios nos está diciendo en esta noche, ¿en dónde quedó ese amor? ¿En dónde quedó esa pasión? En la iglesia de Éfeso las cosas marchaban de maravilla. Tal vez si tú ibas a esa iglesia y decías, wow, esta es la iglesia que siempre soñé, la iglesia en donde yo quiero estar. Eso pasaba en Éfeso. A los ojos de los hombres todo estaba bien, pero a los ojos de Dios no. Pero ¿sabes una cosa? Siendo sinceros, cada uno de los que estamos aquí, a muchos en esta iglesia se nos nota con los ojos físicos que hemos perdido el primer amor. En la iglesia de Éfeso no lo notabas. Llegabas y mirabas a todos los hermanos bien contentos, trabajando, haciendo todo. Pero sabes una cosa, en esta iglesia se nota que muchos hemos perdido el primer amor. Se nota. Y si eso es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿qué es lo que mirará el que tiene ojos de llama de fuego? Si eso lo podemos ver cada uno de nosotros, ¿qué es lo que mirará Dios en nuestros corazones? Ahora yo te pregunto, ¿qué te ha quitado tu pasión por Dios? ¿Qué te ha quitado tu amor por Dios? Tal vez tus logros, tal vez tus fracasos. Te aseguro que si pudiéramos enumerar cada una de las cosas que nos ha quitado el amor por Dios o que ha hecho que nosotros estemos fríos espiritualmente, las deudas, el cansancio, los hijos, hiciéramos una lista completa, llenáramos una hoja, en ninguna de ellas te puedo asegurar que Dios estaría relacionado. Dios no ha hecho nada, absolutamente nada, para que nosotros lo dejemos de amar. Dios ha hecho todo lo contrario, ha hecho un montón de cosas para que nosotros lo amemos. Y nosotros hemos dejado ese primer amor en vez de que nos aferremos a Dios que nos ha dado todo. Él ha hecho todo para que nosotros lo amemos a Él y sin embargo nosotros muchas veces le hemos dado la espalda. Muchos de los que están aquí tienen historias que contar, hermanos. Tienen historias que si se las cuentas a otra persona, aunque no sea cristiana esa persona dice, es que fue Dios.
Hay personas en este lugar que tienen verdaderas historias impresionantes que contar de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya sea con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hijos, en nuestra misma vida. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio que contar. Pero sabes una cosa, muchas veces caemos en el error de pensar que lo que tenemos es por nosotros. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, o antes de que viniera a la iglesia, y Ceci está de testigo porque yo siempre le decía a ella, una de las cosas que a mí no me cabían en la cabeza era porque yo les escuchaba orar, ¿no? Y yo decía, ¿por qué todo le tienen que dar gracias a Dios? No sé si le ha pasado alguna vez, a mí me pasaba, o sea, gracias Dios porque pasó esto, gracias gracias porque dio un paso, gracias porque di el otro, o sea, todo le dan gracias a Dios y no cuenta lo que uno hace. O sea, no cuenta que uno le echó ganas, que con el frío se quiso levantar de la cama, que se fue a trabajar, que se ganó el dinero con el sudor de su frente. No cuenta. Yo decía eso, yo decía, bueno, está bien, dale gracias a Dios, pero también date un poco de crédito a ti. ¿Ya se están riendo nerviosamente o...? Yo pensaba eso. Pero cuando tú miras lo que tú eres en Dios y lo que tú eras sin Dios, te queda claro quién es el que ha hecho todas las cosas en ti. Si hablamos de merecimientos, ¿sabes qué merecemos tú y yo? El infierno. Si hablamos de merecimientos, si tú crees que tú te mereces tu carro, tu casa, tu ropa, no merecemos nada. Si Dios nos pagara como nosotros le pagamos a Él, ¿sabes en dónde estaríamos? En el infierno. Ahí es donde estaríamos realmente. Y nosotros nos levantamos de la cama y pensamos, oh, es por mí, es porque yo le eché muchas ganas, es porque yo tengo muchas fuerzas. Si entendiéramos verdaderamente la condición en la que estaríamos sin Dios, te puedo asegurar que toda nuestra perspectiva cambiara. Estamos como el pájaro carpintero que le está pegando ahí al árbol y de repente cae un rayo y lo parte y dice, oh, tan rápido lo pude partir. Así somos, hermano, y Dios está detrás y dice, sí, pues si yo fui, oh, es que yo trabajé mucho y junté para mi casa, para mi carro. Dios está detrás de ti diciendo, hey, tranquilo, fui yo el que te di la gracia. Fui yo el que estuve contigo cuando estabas enfermo. Fui yo el que no te di lo que merecías. Ese es nuestro Dios. Cuando tú distraes tu mirada y olvidas y distorsionas lo que eras antes de Dios y lo que ahora somos, perdemos nuestro primer amor. Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que ha hecho que tu primer amor se vaya? ¿Sabes algo que me hacía ver Dios? Que ha hecho que nuestro primer amor se vaya, nuestro amor por el mundo. Jesucristo dijo que no podemos tener dos señores, ¿sí o no? No podemos amar a Dios y a las riquezas. No podemos amar a Dios y amar al mundo. No sé cuánto les ha pasado que tienen dos amigos y los dos amigos se odian, pero uno dice, pero es que yo los amo a los dos y se pelean por mí porque a veces yo estoy con uno y el otro se enoja. ¿Sí les ha pasado o no? A veces pensamos que Dios es así, ay, es que estoy con el mundo y a veces, ay, Dios se enoja, es bien sangrón porque estoy con mi amigo el mundo y luego me voy con el mundo y con Dios y el mundo se enoja. No podemos servir a dos señores, no podemos tener dos amigos que son enemigos entre ellos. Vamos a ir por último, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. El penúltimo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Listos? Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hacemos, no sé si se dan cuenta, completamente todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Nuestros ojos están bien puestos en las cosas terrenales. Aunque digamos que no, hermanos, aunque digamos que no, se nota que nuestros ojos están puestos en las cosas terrenales. Se nota que vivimos como vivos y no como muertos. Se nota. ¿Mande? Se nota que vivimos como muertos y no como... No. Freddy, por favor. Hazle un Freddy, por favor. Se nota que vivimos como vivos y no como muertos, porque se supone que estamos muertos. Gracias, chavo. Juan capítulo 2, versículo 15, y ahí cerramos. Primera de Juan, perdón. Capítulo 2, versículo 15. ¿Mande? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y eso incluye a los novios, a las novias, al esposo, ¿no, verdad? ¿No, eso no incluye o sí? ¿El novio está en el mundo, la esposa está en el mundo o no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre está más o menos en él. ¿Se fijan cómo la Biblia siempre es bien directa y le duela a quien le duele y le pese a quien le pese? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no dice si lo amas mucho, lo amas poquito. Si tú lo amas, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? ¿Y el mundo qué? Pasa. ¿Y sus deseos qué? También. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos amar al mundo y no podemos amar a Dios al mismo tiempo. Si tú ves hacia ti mismo, hacia adentro de ti, y te das cuenta que has perdido tu primer amor, lo primero que tienes que hacer es reflexionar. ¿Qué es lo que estoy amando? Siempre estamos amando algo, siempre. Si no vamos a un novio, cuando terminamos con ese, vamos al otro. Si no vamos a una blusa o un pantalón o algo, después amamos a otro. Si no vamos a un carro, después amamos al otro. Siempre estamos amando, no sé si se dan cuenta. Nunca dejamos de amar, o sea, por eso no hay problema. Pero el punto es, ¿qué es lo que estamos amando? ¿Qué es lo que tú estás amando? ¿Qué es lo que yo estoy amando? ¿Estamos amando más al mundo o estamos amando a Dios? No te estoy hablando de obrar en la iglesia, de hacer obras en la iglesia, de venir a barrer todos los días en la iglesia. Está bien que hagamos cosas en la iglesia, pero eso no garantiza y eso no significa que estemos demostrando un verdadero amor por Dios. Es tiempo en este 2018 de empezar a hacer las cosas bien, hermanos. Yo no sé por qué, pero yo soy así de, es lunes o es año nuevo o es inicio de mes, es inicio de semana, como que algo me da como para arriba, como decir, a partir del lunes. Si estoy el sábado en la tarde, ya digo, el lunes, a partir del lunes, no sé por qué soy así. Y a partir del 2018, o sea, tenemos la oportunidad de poder terminar este 2018 y empezar el 2019 y decir, este año fue de victoria. Este año fue de victoria, que este año no sea como los años anteriores tal vez que has pasado, que sea un año diferente, que sea un año en donde comiences a hacer las cosas que no habías hecho, comienza a hacer las cosas diferentes y vas a ver resultados diferentes. Si tal vez hasta ahorita tú dices, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle, me siento desesperado, voy a la iglesia, no siento nada, no siento pasión, haz cosas diferentes. Deja de hacer lo mismo que siempre has hecho y vas a ver que Dios va a estar contigo. Vas a ver que Dios va a poner esa pasión en ti, va a poner ese amor en ti. Esta iglesia es de Dios. Esta iglesia no es fundada por un hombre, esta iglesia es fundada por Dios. Y Dios va a hacer que esta iglesia permanezca contigo o sin mí.
Muchas veces nos creemos muy importantes y decimos, oh, la iglesia, o sea, yo estoy en la iglesia está así por mí, la iglesia crece por mí. No, contigo o sin mí o con los que estén, Dios va a levantar esta obra, hermano. Si Dios quiere traer nueva gente, Dios las va a traer, pero qué mejor que los que ya tenemos un recorrido, que los que ya tenemos tiempo en esta iglesia, nos toque parte de esa bendición. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración.